Descubriendo el increíble secreto, mi esposa e hijo me esperaban cada noche mientras dormía. Javier, un médico de 38 años, se sentía atrapado en un torbellino de obligaciones. Cada mañana, al salir de su hogar en un barrio humilde de la Ciudad de México, sentía el peso de la responsabilidad aplastando su pecho. Su consultorio, pequeño pero lleno de vida, resonaba con las voces agradecidas de sus pacientes. «Gracias, doctor, es usted un ángel», solían decirle. Sin embargo, esas palabras no lograban penetrar la nube de agotamiento que lo envolvía al volver a casa. Lo esperaba Laura, su esposa, y su pequeño Martín, que cada día parecían estar más distantes de él. Era un pilar económico, pero a costa de su propia felicidad y la de su familia. Cada noche, cuando cerraba el consultorio, Javier se arrastraba hacia su hogar, con la mente llena de diagnósticos y tratamientos. No se daba cuenta de que su ausencia iba más allá del mero trabajo. Era emocional, un abandono silencioso que lo atormentaba como una sombra. Una noche, mientras examinaba a un paciente, la risa de un niño lo sacó de su túnel de pensamientos. Era Martín, su pequeño, jugando en la plaza. La corriente de felicidad y nostalgia le atravesó, pero rápidamente se desvaneció como un espejismo, debía regresar a su rutina. Al llegar a casa, siempre había un esfuerzo en la atmósfera. Laura y Martín compartían un silencio que se sentía tan denso como el humo de los coches en las calles. Esa noche, Javier notó algo distinto, una tensión que parecía romper las paredes de su hogar. «¿Qué sucede, amor?», preguntó con una inquietud que reflejaba su desconexión. La respuesta fue un silencio ensordecedor. «Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos». Mientras observaba a Laura, sus ojos se inundaron de lágrimas. A su lado, un lienzo en blanco, un símbolo de su dolor. «Martín ha estado creando algo especial, algo que nunca has visto», susurró, y la frase resonó en su cabeza como un eco punzante. Se acercó a su hijo, que, con una mirada inocente, lo aguardaba, y cuando vio las pinturas en la pared, su corazón se detuvo un segundo. Cada cuadro era un destello de su vida familiar, risas, alegrías, momentos perdidos. El sudor frío le recorrió la frente. ¿Cómo había permitido que su trabajo lo absorbiera tanto? Las obras de Martín no eran solo dibujos, eran gritos de ayuda silenciosos, manifestaciones de su ausencia. El amor de su esposa y la admiración de su hijo se manifestaban en cada trazo vibrante, un recordatorio de lo que verdaderamente importaba. El peso del sacrificio y de cada noche trabajada en su consultorio empezaron a chocar en su mente, su ambición profesional versus el amor incondicional de su familia. ¿Qué tipo de hombre quería ser? La presión se intensificaba, sus pensamientos eran un torbellino. Miró a Laura y a Martín, y de repente todo pareció más claro. La lucha interna que había estado evitando lo alcanzaba. Estaba a punto de perder lo que no podía recuperar. La angustia se adueñó de su pecho y dejó un nudo en su garganta. ¿Estará dispuesto a renunciar a la presión del trabajo por el amor de su familia?, se cuestionó, mientras su mente aceleraba hacia un abismo de incertidumbre. ¿Cómo podría restaurar aquello que había descuidado? Con el corazón temblando, miró su hogar, sintiendo que, en medio de todo, aún había esperanza. Pero el dilema estaba planteado y la respuesta se sentía más distante que nunca. La noche avanzó lentamente, las sombras del hogar de Javier se alargaban y entrelazaban, reflejando la confusión interna que lo embargaba. La imagen de sus hijos, vivo recordatorio de las decisiones postergadas, lo perseguía. Javier no podía seguir ignorando la brecha que había crecido entre él y su familia, un abismo que se iba volviendo cada vez más peligroso. Por la mañana, Javier se despertó con un impulso renovado. Decidido a cambiar su enfoque, sintió que debía tratar de equilibrar su dedicación profesional con su vida personal.
La idea de un nuevo comienzo lo estimuló, pero su mente estaba llena de incertidumbre. Encaminándose a su consultorio, cada paso resonaba con una mezcla de ansiedad y esperanza. Al abrir las puertas del pequeño espacio donde pasaba la mayor parte de su tiempo, la familiaridad del lugar lo abrazó. Sin embargo, esa mañana, no pudo evitar que una sombra de duda se cerniera sobre él. ¿Podría ser realmente la persona que su familia necesitaba? Durante una consulta, un paciente lo interrumpió en plena reflexión. Doctor, usted tiene un talento increíble. No solo me cura el cuerpo, también sana mi espíritu, le dijo un hombre maduro con síntomas de resfriado. Las palabras resonaron en Javier como un eco de su propia necesidad de sanar. Se forzó a sonreír y a continuar con su práctica, mientras en su interior algo empezaba a cambiar. Mientras atendía a otros pacientes, comenzó a preguntarse si había maneras de involucrar a su familia en ese ámbito. ¿Podría compartir su pasión por la medicina con Laura y Martín, y así reconstruir el lazo perdido? Esa tarde, tras un agitado día en el consultorio, Javier decidió dar un pequeño paso. Compró un set de pintura en acuarela y una pizarra blanca, sintiéndose un poco ridículo en la sección de niños. Pero al llegar a casa, su nerviosismo se desvaneció al ver a Martín jugando en la sala. Martín, ¿qué te parece si hacemos algo juntos esta noche?, preguntó, su voz temblando de ansiedad, pero llena de determinación. El pequeño levantó la vista, sorprendido pero emocionado. Sí, papá. Vamos a pintar. La dulzura en la voz de su hijo lo llenó de optimismo. A través de los trazos de colores, la arteterapia se volvió su nueva forma de comunicación. Mientras pintaban, Javier se dio cuenta de que cada cuadro formado era una apertura de un diálogo que necesitaba. La creatividad de Martín no solo adornaba la pared, era una herramienta poderosa para restablecer la conexión familiar perdida. Los días de pintura con su hijo se convirtieron en un refugio de conexión. Sin embargo, al irse adentrando en esta nueva rutina, Javier se dio cuenta de que había algo más, un destello de descubrimiento personal que iba más allá de ser padre. La pintura se convirtió en un espejo de sus emociones ocultas, revelando miedos y anhelos que nunca había explorado, una forma de sanar no solo a Martín, sino también a sí mismo. Un día, mientras trabajaba en un paisaje abstracto, sintió que la pintura estaba comenzando a expresar los retazos de su vida, sus decisiones, su lucha interna para equilibrar el papel de médico y padre. Era un proceso liberador, que lo llenaba de una nueva energía. Sin embargo, con cada trazo, una pregunta persistía: ¿cómo se haría para dejar atrás el miedo a ser menos eficiente como médico al centrar más atención en su familia? Cuando la creación final empezó a tomar forma, una idea revolucionaria se asomó en su mente: ¿qué pasaría si pudiera combinar su pasión por la medicina con su renovado amor por el arte? ¿Sería posible que su vida profesional y familiar se entrelazaran de manera que le permitiera ser el hombre que siempre soñó ser? Ese día, Javier se dio cuenta de que su lucha no había acabado, apenas comenzaba. La pintura, un vehículo inesperado de autoconocimiento, lo guiaba. Mientras preparaba su próximo lienzo, una nueva meta empezaba a tomar forma. Pero antes de que pudiera plasmarla en acción, recibió un mensaje inesperado que cambiaría su trayectoria para siempre. Mientras miraba la pantalla de su teléfono, supo que su vida estaba a punto de dar un giro trascendental, uno que podría desafiar todo lo que había creído hasta ese momento. La tensión en el aire era palpable. ¿Estaba preparado para enfrentar lo que venía? Javier sostuvo el teléfono con una mezcla de incredulidad y curiosidad. El mensaje provenía de una antigua colega, Clara, con la que no había hablado en años. Javier, necesito tu ayuda. Hay un proyecto que creo que podría interesarte. Mándame un mensaje cuando puedas, decía el texto. La brevedad de las palabras ocultaba un trasfondo que prometía más de lo que mostraba. A medida que las horas avanzaban, su mente no dejaba de dar vueltas. Imaginó a Clara, su energía contagiosa y su pasión por la medicina. Habían compartido un espacio de trabajo, risas, pero también desafíos. Su vida había tomado caminos diferentes, él se había sumergido en su práctica, mientras ella exploraba el mundo del arte y la terapia. La mención de un proyecto encendió algo dentro de él, un destello de posibilidad.
Al caer la noche, Javier se sentó frente a su escritorio, sintiendo el impulso de escribirle. Pero entonces, la imagen de sus hijos y el tiempo que había pasado con Martín lo llenó de duda. ¿Acaso el trabajo podría volver a llevarlo lejos de su familia? Con el corazón dividido, decidió responder: «Hola, Clara. Cuéntame más sobre el proyecto». A la mañana siguiente, la respuesta llegó casi al instante. «Vamos a hacer una exposición de arte terapéutico. Quiero que seas parte de la parte médica. La terapia de arte está tomando más relevancia y creo que tu experiencia como médico puede ayudar a transformar vidas». Las palabras resonaban fuertemente en su mente. Uniendo su pasión por la medicina con el enfoque terapéutico del arte, ¿podría ser ese el camino que había estado buscando? El corazón de Javier latía con fuerza. La oportunidad lo llenó de entusiasmo. Podía asistir a personas que se sentían solos, atrapados en su sufrimiento, al igual que él. Podía utilizar su habilidad no solo para sanar cuerpos, sino también para restaurar esperanzas. Pero al mismo tiempo, la preocupación sobre cómo involucrar a su familia en este nuevo desafío lo desgastaba. Con cada respuesta a Clara se gestaba un compromiso emocional, un creciente deseo de abordar todo lo que había evitado. Sin embargo, también surgieron temores. ¿Sería capaz de resistir el peso de un proyecto amplio sin menoscabar el tiempo que había estado invirtiendo con Martín y Laura? La dualidad de su vida lo golpeaba con una fuerza devastadora. Así, se sentó a hablar con Laura. Le expuso la idea de la exposición, animado por la posibilidad de incluirlos en el proceso creativo. «Podríamos trabajar juntos en una obra», sugirió, sintiendo que la intervención podría reactivar la chispa que había faltado en su relación. Laura, al principio escéptica, finalmente accedió. Se encontraba con el deseo de ser parte de su vida de nuevo, y una llamada de atención a la creatividad parecía el primer paso. Durante las siguientes semanas, Javier se volvió un maestro en la organización. La pintura se convirtió en una plataforma para conectarse no solo con sus hijos, sino con la comunidad que potencialmente se beneficiaría del proyecto terapéutico. A medida que se acercaba la fecha de la exposición, las noches se convirtieron en maratones de trabajo. Entre risas y discusiones sobre colores, él y su familia se sumergieron en una creación conjunta. Pero mientras la emoción por el proyecto crecía, una sombra cargada de incertidumbre emergió. A medida que el evento se acercaba, la pregunta que le había estado rondando la cabeza insistentemente se hacía más fuerte: ¿cómo equilibraría todos los aspectos de su vida? La presión a la que se estaba sometiendo era abrumadora, y con cada día que pasaba, su ansiedad aumentaba. Al llegar a la semana del evento, una revelación impactante lo hizo tambalear. Clara le había mencionado algo más en una conversación reciente. «Javier, hay algo que solo tú puedes aportar a este proyecto. Tu voz es esencial y, aunque no lo creas, tu historia te convierte en un faro para otros». Pero esa voz no era solo su habilidad como médico. Era un testigo, un hombre que había perdido y redescubierto su camino entre el arte y la medicina. La perspectiva era inquietante, porque Javier no solo estaba a punto de mostrar su arte, estaba a punto de exhibirse a sí mismo. La noche antes de la exposición, se quedó despierto, el corazón latiendo con incertidumbre. En la penumbra, un mensaje apareció en su teléfono. Era de Clara: «No puedo esperar a ver cómo retratarás tu historia. No te olvides de que este proceso también es sanador para ti». Las palabras calaban como un eco profundo, y una realidad abrumadora se apoderó de su ser. Esa noche, Javier se dio cuenta de que podía enfrentar su miedo a la vulnerabilidad no solo como objetivo personal, sino también como una forma de contribuir al bienestar colectivo. Sin embargo, al levantarse la mañana siguiente, se encontró ante una decisión que podía cambiarlo todo. Estaba listo para llevar su historia, sus ansiedades y su transformación personal a un escenario mucho más grande. Mientras proseguía el día, la duda creció. Estaba a punto de enfrentar la gran oportunidad, pero también las sombras de su pasado y sus propios límites. La pregunta pululaba en su interior: ¿podría, de verdad, ser un faro para otros, cuando ni siquiera estaba completamente seguro de su propia luz? La mañana del evento llegó con una claridad deslumbrante, pero la mente de Javier estaba atrapada en una tormenta de pensamientos. A medida que se preparaba,
Su corazón marcaba un ritmo frenético, cada paso resonaba como un eco en su interior. Se miró en el espejo, buscando señales de determinación en su reflejo, pero solo encontró un hombre indeciso, atrapado entre el anhelo de ser un catalizador de cambio y el temor de descubrir lo que realmente significaba exponer su vulnerabilidad al mundo. Mientras organizaba los materiales, la imagen de sus hijos, riendo y pintando, lo golpeó con fuerza. Habían sido su salvación, su razón para seguir adelante, pero también la fuente de su mayor conflicto. ¿Podía realmente equilibrar su papel de padre con el de un hombre que luchaba con sus propias sombras internas? Una suave voz en su interior le decía que podría hacerlo, que la conexión emocional que estaban cultivando a través del arte era un puente hacia una vida más plena. Sin embargo, la presión se hacía cada vez más palpable. La exposición no solo debía ser un éxito, debía ser una declaración de su propia transformación personal. Clara confiaba en él, y esa confianza le pesaba como una losa. ¿Qué pasaría si no cumplía las expectativas? La angustia se transformaba en un ciclo de duda, cada vez que un pensamiento positivo se asomaba, otro lo desechaba con desapego. No tengo nada valioso que aportar, murmuró para sí mismo, apenas reconociendo la debilidad que esto conllevaba. Cuando llegó al lugar, los preparativos estaban en pleno apogeo. La adrenalina lo impulsaba a moverse con rapidez, pero algo dentro de él cuestionaba cada acción. Se encontró buscando a Clara, ansiando esa chispa de confianza que solía transmitir. Mientras la buscaba, se percató de un grupo de personas que observaban las obras en exhibición, sus rostros reflejando un crisol de emociones. Javier notó que cada una de esas expresiones era un espejo de su propia lucha interna. Al fin, Clara apareció, resplandeciente y llena de energía. «Javier», exclamó. «Me alegra verte. Estoy ansiosa por que veas la instalación completa. Estoy convencida de que tu historia hará eco en muchos». Eso se sintió como una doble carga. Por un lado, la calidez de su apoyo, por otro, el peso de la expectativa depositada en él. La presión aumentó. Mientras movía los ojos por el espacio, Javier comenzó a visualizar su propia obra. Era un lienzo donde el color y la emoción eran una representación de su vida, de sus batallas y triunfos. Sin embargo, el temor a exhibir sus inseguridades lo golpeaba como una ola. Tenía que elaborar un discurso que no solo relatara su experiencia, sino que también guiara a otros que podrían estar lidiando con sus propios demonios. Era el momento de unirse a su propia narrativa. Un momento crítica llegó cuando el dueño del espacio se acercó a él. «Javier, ¿todo listo para tu presentación? Recuerda, ¿por qué esto es importante para ti?». Sus palabras resonaron como un campanazo en su mente. En ese instante, sintió que finalmente podía conectar su historia con la de otros. Quizás no tenía todas las respuestas, pero sí sabía que la vulnerabilidad era la clave. Fue en ese mismo instante, mientras el murmullo de la multitud aumentaba, cuando Javier tomó una decisión. Se llevaría consigo cada fragmento de su experiencia, cada lucha interna, y haría de ello una lámpara que iluminara no solo su camino, sino también el de quienes le escucharan. Decidió que este era su momento, el momento de dejar lo oculto atrás y hallar fortaleza en la sinceridad. Mientras el evento comenzó, y los rostros se volvían hacia él, un silencio reverente se apoderó de la habitación. Javier tomó aire, sintiendo como su corazón latía en un ritmo más suave, casi controlado. Pero al mirar a su alrededor, una pequeña figura se asomó entre la multitud, era Martín, su hijo, mirándolo con ojos inquisitivos y admirativos. El tiempo pareció detenerse cuando sus miradas se encontraron. Una corriente de emociones emanó entre ellos, una promesa tácita de que ambos estaban cambiando, que la vulnerabilidad era una fortaleza compartida. Javier se sintió más conectado que nunca a su familia y por primera vez, ante la inminente presentación, sintió el empoderamiento de su propia verdad. Pero justo cuando estaba a punto de comenzar a hablar, un mensaje llegó a su teléfono: «Javier, hay algo importante de lo que hablar. Es sobre el proyecto, algo que te involucra directamente a ti de manera más cercana de lo que piensas». Las palabras lo paralizaron, el eco del pasado lo acechaba, y el instante que había generado esperanza en él ahora levantaba nuevas sombras.
La respiración se le aceleró mientras pensaba en el significado de ese mensaje, consciente de que su viaje personal apenas estaba comenzando. ¿Qué otros secretos podrían estar esperando ser revelados? La tensión en su interior crecía, y la pregunta latía con fuerza en su mente: ¿estaba preparado para enfrentar lo que venía? Javier sintió que el aire se le cortaba en la garganta, atrapado por una mezcla de curiosidad y temor. El mensaje que había recibido no solo aludía a su trabajo, sino que implicaba una conexión más profunda con su pasado. Un pasado que creía haber dejado atrás, pero del cual aún no se había liberado por completo. Su mente viajó a momentos en los que había luchado por encontrar su voz, por salir de la sombra de otros. Recordó cómo, durante años, había trabajado en el silencio, tratando de componer un legado que sus hijos pudieran admirar. Pero ahora, enfrentado con este nuevo dilema, se preguntaba si estaba realmente listo para abrir de par en par las puertas de su historia íntima. Con cada segundo que pasaba, el murmullo de la multitud se tornaba más distante, no podía permitir que esa incertidumbre lo paralizara. El miedo que sentía era un reflejo de su propia lucha interna. Necesitaba tomar las riendas de su narrativa, más aún si realmente quería inspirar a otros a hacer lo mismo. Se obligó a sí mismo a centrarse, a recordar que todos sus anhelos, sus temores y sus victorias eran herramientas poderosas que podían conectar con la audiencia. Miró a Martín nuevamente, ese pequeño faro de esperanza que lo instaba a seguir adelante, y se sintió invadido por una determinación renovada. Si bien el mensaje podría contener un oscuro secreto, también podía ser una oportunidad para abrir otro nuevo camino en su vida. Una forma de confrontar su pasado y transformarlo en algo que pudiera empoderar a su familia y a sí mismo. Hoy no solo hablaré por mí, sino por cada uno de ellos, pensó mientras ensayaba mentalmente las palabras que debían fluir de su corazón. Cada emoción era un hilo que tejía una historia llena de luces y sombras, una historia que tenía el poder de sanar. Al dar un paso al frente, notó que la multitud lo observaba con atención, y por un instante, sintió el peso de sus expectativas. Sin embargo, ahora entendía que su vulnerabilidad no era una debilidad, era su superpoder. Sin miedo, decidió hablar, no solo sobre los logros, sino también sobre las batallas y las cicatrices que había acumulado. Hoy me presento ante ustedes no como un experto, sino como un hombre en constante transformación, declaró, su voz resonando con sinceridad. La razón por la que estoy aquí es porque la vida no se trata solo de éxitos, sino de las luchas que compartimos y cómo salimos adelante. Cada uno de nosotros tiene una historia poderosa dentro que espera ser contada. Sus palabras empezaron a conectar con la audiencia, y cada rostro en la sala reflejaba una interacción de empatía y reconocimiento. Javier sintió cómo la conexión se fortificaba en cada pausa que hacía, en cada anécdota que compartía. Era un momento de liberación, las sombras que siempre había temido ahora se convertían en un testimonio de su evolución. El tiempo pasó volando, y mientras se adentraba en la parte más vulnerable de su discurso, volvió a pensar en el mensaje en su teléfono. En ese instante, se dio cuenta de que, aunque su verdad era dura, la estaba eligiendo. No sería un secreto oculto, sino una herramienta de crecimiento, un peldaño más hacia su desarrollo personal. Al finalizar su intervención, Javier recibió un aplauso resonante que le dio una sensación de pertenencia. La sala se llenó de energía positiva, y sintió que la presión de su pasado se empezaba a desvanecer. Sin embargo, al mirar hacia el teléfono una vez más, su mente no podía dejar de reflexionar sobre el mensaje inminente. Se retiró de la sala, envuelto en la euforia del instante, pero aún sintiendo un peso extraño en el pecho. ¿Qué significaba ese mensaje y cómo afectaría las líneas de su historia entrelazada con su familia y su lucha interna? La próxima revelación prometía ser un cruce en su camino hacia el autoconocimiento. ¿Era posible que la verdad fuera más impactante de lo que alguna vez se había imaginado? ¿Y si esa conexión con su esposa e hijo era más profunda de lo que había anticipado? El hambre por descubrir la respuesta lo impulsaba a seguir adelante. Las luces de la sala se desvanecieron al salir, pero la intensidad de la experiencia aún chisporroteaba en su interior. Javier sintió una mezcla de alivio y ansiedad al enfrentarse a lo desconocido que reposaba en su teléfono.
Cada paso que daba hacia la salida era un recordatorio de que las respuestas que buscaban no residían en el eco de su discurso, sino en la verdad que su mensaje había suscitado, un eco que resonaba cada vez más fuerte en su mente. Al pasar por el vestíbulo, notó al grupo de personas que se acercaban a él, ofreciendo palabras de aliento. Le sonrió, pero en su interior una tormenta de pensamientos le asaltaba. ¿Por qué ahora?, se preguntó. La revelación de su pasado comenzaba a sentir como un peso más que una liberación. Sin embargo, la voz de su hijo, la risa de su esposa, evocaban en él el sentido de responsabilidad que siempre había guiado sus decisiones. Decidió que no se dejaría vencer por la incertidumbre. Instintivamente, sacó el teléfono del bolsillo. Era ahora o nunca. Cuanto más pospusiera abrir el mensaje, más se adentraría en el laberinto de su propio miedo. Con el corazón en un puño, pulsó sobre la notificación. Las palabras se filtraron en su mente como un torrente, cada letra avivando un fuego de emociones reprimidas. Hola Javier, es el momento de que sepas la verdad. Hay algo que nunca te hemos contado. Atrapado entre la curiosidad y el temor, su respiración se volvió más pronunciada. ¿Qué podría ser tan importante que hubiera sido velado? Esa duda lo llevó a un lugar de introspección. Siempre había creído que sus familiares eran su refugio, pero había un espacio oscuro en su historia que no había considerado. Afuera, el aire fresco de la noche le golpeó el rostro mientras continuaba su camino. Comenzó a reflexionar sobre cómo había llegado a este punto, sobre la carga que representaba no solo su historia personal, sino también la de aquellos que lo rodeaban. Javier se detuvo un momento para mirar las estrellas que titilaban sobre él, cada una parecida a un sueño aplazado, a una verdad no contada. ¿Cómo puedo seguir adelante si no entiendo mi propio pasado?, se cuestionó. Las luchas que había compartido en su discurso ahora parecían frágiles en comparación con la nueva montaña que debía escalar. La verdad era que siempre había creído que el desinterés en su propia historia representaba una fortaleza. Pero ahora, tras abrir la compuerta de su vulnerabilidad, sentía que era hora de enfocar su energía en la búsqueda de una comprensión más profunda. Su determinación se transformó en un plan. Debía abordar la revelación sin miedo, comunicarse con su esposa y su hijo, y enfrentar juntos el misterio que había estado oculto. Era un paso hacia adelante, un intento de transformar lo desconocido en un vínculo de fortaleza, no de desconfianza. Javier decidió que iba a lograrlo, que al enfrentar este desafío podía también enseñar a su familia el valor de la transparencia y la resiliencia. Mientras avanzaba, su mente giraba en torno a una pregunta persistente: ¿sería este oscuro secreto la oportunidad que había estado esperando para reescribir su narrativa familiar? La intuición le decía que sí. Había un potencial para la conexión y el entendimiento que podría ir más allá de todo lo que había determinado hasta ahora. Pero, de súbito, su teléfono vibró nuevamente, interrumpiendo su curso de pensamiento. Otro mensaje. Su corazón se aceleró al ver que era de su esposa. La sensación de inquietud se disparó. ¿Estaría lista para encarar lo desconocido junto a él? Javier, por favor, necesitamos hablar. Hay cosas que han estado afectando nuestra familia más de lo que imaginas. El aire se le cortó una vez más al leer esas palabras. La conexión que tanto anhelaba con su familia parecía estar a punto de abrirse, pero ¿a qué precio? El camino hacia la verdad comenzaba a dibujarse, lleno de giros inesperados y reacciones que podían cambiarlo todo. Esa noche prometía ser el umbral hacia una nueva era en su vida. La pregunta que finalmente brotó en su mente fue: ¿estaba realmente preparado para lo que venía? Solo el tiempo lo diría, y la urgencia de descubrirlo lo guiaba con cada paso que daba. La noche se tornó densa a su alrededor mientras Javier caminaba hacia su hogar. El mensaje de su esposa reverberaba en su cabeza como un eco ensordecedor. Cada palabra se enredaba con sus pensamientos, creando una maraña de ansiedad que apenas podía atravesar. ¿Qué más hay detrás de nuestra aparente normalidad?, se preguntaba. La idea de que existieran secretos en los cimientos de su familia le resultaba insoportable, pero también estimulante. Cuando llegó a la entrada, sintió una sacudida en el estómago. La puerta se abrió lentamente, revelando un umbral que parecía cobrar vida.
Los recuerdos de momentos compartidos arremetían en su mente, las risas a la hora de la cena, las noches de películas, las conversaciones sobre el futuro. Todo parecía perfecto, hasta que la sombra del mensaje se cernía sobre él. Su esposa, Laura, lo estaba esperando. Su expresión tardó un instante en ajustarse, cruzando la frontera entre la preocupación y el alivio. Javier tragó saliva, consciente de que el primer paso hacia la verdad era enfrentar su propio temor. Laura, necesitamos hablar, pronunció, sus palabras intentando sonar firmes, pero temerosas al mismo tiempo. Laura lo miró con una mezcla de tristeza y determinación. Sí, Javier, lo necesitamos. Pero, por favor, escucha antes de que saques conclusiones apresuradas. Era difícil no dejarse llevar por su ansiedad, pero comprendía que debían afrontar la conversación con apertura. A medida que se sentaban a la mesa, Javier se dio cuenta de que no podía permitir que el pánico lo consumiera. Respiró hondo y recordó la intención con la que había asumido el desafío de explorar su historia. Había algo profundamente reforzante en aceptar su vulnerabilidad, una idea que ahora le servía de ancla. En lugar de temer a lo que podía descubrir, optó por verlo como una oportunidad para crecer. Lo que te voy a contar puede parecer abrumador, comenzó Laura. Pero necesitamos que sepas que, aunque no hemos sido completamente honestos, lo hemos hecho desde el amor. La forma en que la miraba ahora era diferente. Comprendía que bajo la apariencia de la vida cotidiana, había historias entrelazadas que constituían su real realidad familiar. La mezcla de miedo y curiosidad empujó a Javier a concentrarse aún más. Mientras su esposa hablaba, trató de despejar toda duda. Aplicó un análisis consciente a cada palabra que escuchaba, ¿qué secretos podrían ser tan grandes que ameritarán ocultarlos?, se cuestionó, buscando cada matiz que revelara motivaciones y emociones subyacentes. Las historias eran antiguas, profundas, cada una había forjado su presente de maneras que ni él entendía por completo. Los ecos del pasado de Laura reflejaban desafíos familiares que ella había lidiado antes de que él y su hijo llegaran a su vida. Y mientras escuchaba, el fuego de la culpabilidad se avivaba en su interior por no haber estado tan presente como debía. ¿Acaso no debería haberlo sabido antes?, clamaba su conciencia. Javier, por favor, no te sientas culpable. Esto no es solo sobre nosotros. Esto tiene un impacto directo en nuestro hijo, y ahora más que nunca, necesitamos tomar decisiones juntos, insistió Laura, sus ojos implorando conexión y comprensión. Su angustia se volvió un motor inspirador. Aunque la carga de la verdad podía parecer abrumadora, Javier sintió que esta mezcla de emociones directamente relacionada con su propio viaje personal le ofrecía una forma de redención. ¿Podría, así, llevar a su familia hacia una nueva etapa de comprensión y fortaleza? Las piezas del rompecabezas de su vida se presentaban ante él como un lienzo inacabado y vibrante. Ahora entiendo que el dolor no se diluye, pero se transforma en un telón de fondo para nuestras historias más grandes, reflexionó internamente, sintiéndose más conectado a su familia y más comprometido hacia su propio desarrollo personal. Mientras continuaban compartiendo palabras, Javier se dio cuenta de que el verdadero diálogo había comenzado. Sin embargo, justo cuando la conversación comenzaba a fluir, su teléfono vibró una vez más. Visiblemente inquieto, tomó el dispositivo, frunciendo el ceño al observar el nombre que parpadeaba en la pantalla, era su hijo. Ansioso, Javier miró a Laura. Al ver su uniforme de preocupación, supo que lo que estaba por venir podría radicalmente alterar la dinámica familiar que estaban intentando reconstruir. La incertidumbre lo inundó, pero al mismo tiempo, un espíritu renovado lo llenó, era hora de afrontar lo que realmente podía unir o separar a su familia. «¿Qué hay ahora?», murmuró para sí, las palabras entrelazándose con la inquietud que lo embargaba. La segunda parte de la historia apenas comenzaba, y él estaba decidido a estar listo para lo que sea que llegara. El sonido del teléfono resonó en la sala, cortando el aire tenso que se había acumulado entre Javier y Laura. Con el corazón en un puño, decidió responder. La voz de su hijo, llena de incomprensión y nerviosismo, emergió del otro lado de la línea, rompiendo la atmósfera ya cargada de secretos revelados. «Papá, necesito que vengas. Es sobre algo muy grave»,
dijo su hijo, y la urgencia en su tono hizo que todo el laberinto de reflexiones en la mente de Javier se paralizara un momento. La conversación con Laura se desvaneció ante la súbita importancia de la llamada. ¿Qué sucede? Estoy en casa con tu madre, ¿estás bien?, preguntó Javier, intentando mantener la calma. Pero en el fondo sabía que algo importante estaba en juego, su papel como padre se alzaba como una bandera casi olvidada que ahora reclamaba su atención. Es que, no puedo explicarlo por teléfono. Solo ven, por favor, imploró su hijo, la voz rota como si cargara con un peso mucho mayor al que debería. La súbita responsabilidad de actuar, de decidir, descendió sobre Javier como una niebla espesa. Está bien. Voy a ir. Te veo en un momento, respondió, intentando infundirle un poco de tranquilidad a su hijo. Cuando cortó la llamada, el silencio volvió a envolver la habitación, pero esta vez Javier sintió un cambio profundo en su interior. La certeza de que debía estar ahí para su hijo lo empujó a dejar de lado su propio conflicto. Laura, necesito irme. Es algo urgente, dijo, encontrando la fuerza en su voz. Aunque sabía que la conversación que habían comenzado era crucial, esta nueva situación lo impulsaba a priorizar su rol como padre. Está bien, pero necesito que me prometas que no dejarás de hablarme. Esto también te afecta a ti, todos estamos conectados en esto, replicó Laura, abriendo un espacio para que el diálogo se mantuviese vivo, pero Javier sintió que ya no era el momento de analizar, al menos no aún. Al salir, la noche se sentía pesada, pero con la determinación de un hombre que comienza a reconocer las exigencias de su vida. No se dio cuenta de cómo había transformado su ansiedad en un combustible que lo impulsaba hacia algo significativo. La incertidumbre lo conmovía, pero aprendió a canalizarla hacia el deseo de comprender y enfrentar las realidades que le aguardaban. Mientras conducía hacia el lugar de encuentro, los pensamientos se agolpaban en su mente. ¿Qué podría ser tan grave como para inquietar tanto a su hijo? La pregunta giraba frenéticamente, pero no permitía que el pánico ganara terreno en su razonamiento. Enfrentar lo desconocido empezaba a saberle como un desafío ineludible. Al llegar a la casa de un amigo de su hijo, los recuerdos de su infancia resurgieron. Las mismas inseguridades, las mismas luchas. Era un ciclo que parecía implacable y que se repetía con cada generación. Reflexionó sobre lo que había aprendido hasta ese momento. La vulnerabilidad, la necesidad de comunicación y el deseo de conexión significaban más que palabras vacías. Era un llamado a la acción. Al traspasar la puerta, encontró a su hijo sentado en el sofá, con las manos inquietas y la mirada ausente. Javier se sentó a su lado y lo miró a los ojos. ¿Qué está pasando? Dímelo todo, instó en voz baja, dejando espacio para que su hijo abriera la puerta a sus inseguridades. Papá, creo que hay cosas que tú no sabes. Cosas que no te he contado, dijo su hijo, su voz temblorosa, y en esos momentos, Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Lo que parecía ser una simple conversación familiar se transformaba rápidamente en un terreno impredecible. El legado de secretos que consideraba ajeno se manifestaba a través de su propia sangre. La disposición de Javier para escuchar cambió de inmediato su enfoque. Sabía que cada palabra de su hijo era un paso más hacia el entendimiento, un hilo que tejía su conexión. En su interior, recordó que los secretos pueden desgarrar, pero también pueden ser la chispa que encendiera una transformación profunda. Lo que sea que tengas que decirme, lo enfrentaremos juntos. Soy tu padre, y eso no cambiará, aseguró, sintiendo esa promesa como un nuevo bloque de la estructura familiar que estaban reconstruyendo. La tensión se intensificaba, y Javier se preparó mentalmente para lo que estaba a punto de descubrir. Sin embargo, una pregunta aún flotaba en su mente: ¿qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para mantenerse fiel a sí mismo y a su familia? Mientras los secretos brotaban en esa habitación, Javier se dio cuenta de que la verdad podía ser un arma de doble filo. Así que, con cada revelación que aguardaba su hijo, sabía que no solo estaba escuchando la historia de su hijo, sino confrontando los detalles de su propia vida. Estaba a punto de desenterrar algo que cambiaría la perspectiva de su existencia en un sentido que nunca había imaginado. La próxima revelación podría ser la que finalmente empujara a Javier al borde de un descubrimiento inesperado.
¿Estaba preparado para lo que vendría? La revelación que aguardaba lo golpeó con la intensidad de un rayo. Su hijo tomó una respiración profunda, sus ojos se llenaron de lágrimas, y Javier sintió una presión en su pecho que lo instó a sostener la mano de su hijo. La angustia en el ambiente era palpable, pero al mismo tiempo, era una oportunidad para reconstruir las bases de una relación que había estado marcada por la distancia. Papá, he estado lidiando con algo muy grande, comenzó. No solo son problemas de escuela o amigos. Es algo más profundo. Las palabras se deslizaban por los labios de su hijo como hojas en otoño, suaves pero cargadas de una carga emocional peligrosa. Javier, sintiendo su propio mundo tambalear, se concentró en mantener la calma. ¿De qué hablas? Estoy aquí, respondió, usando toda su fuerza. Comenzar este diálogo con una postura de apoyo era vital. No podía permitirse fallar ahora. Es sobre cómo me siento, cómo me percibo. Me siento atrapado, papá. No soy quien crees que soy, dijo su hijo, su voz quebrándose al final de la frase. La confesión era peligrosa y Javier lo sabía. Se sintió arrastrado a reflexionar sobre su propia vida, sobre las expectativas que había tenido desde su infancia. Había sido un estudiante ejemplar, un profesional destacable, pero a menudo había escondido sus propias inseguridades bajo la apariencia de éxito. ¿Cuánto había perdido en esa lucha por cumplir expectativas ajenas? Escucha, lo más importante es que podamos hablar de esto juntos. Aquí no hay juicios, afirmó Javier, sintiéndose como un casi extraño que intentaba guiar a su propio hijo hacia la luz. La realidad de la juventud moderna era abrumadora, y si su hijo estaba luchando con su identidad, no podía ignorarlo. La tristeza se transformó en un monólogo interno que Javier no pudo evitar. ¿Acaso había estado tan atrapado en su propia vida que había dejado de mirar lo que sucedía a su alrededor? Los momentos de unión familiar, los viajes planeados, las celebraciones, todo había sido solo una ilusión de felicidad perfecta. Había temido lo diferente y ahora estaba descubriendo cómo ese miedo se podía manifestar en su hijo. Te prometo que todo lo que digas aquí se queda entre nosotros. Dime más, insistió, añadiendo un tono de sinceridad que demandaba la verdad sin filtros. Este era el momento que había estado esperando, la oportunidad de abrir un camino de entendimiento en su familia. Papá, me siento confundido. No sé si soy quien debería ser, me gustan cosas que no sé cómo explicarte, confesó su hijo, temerosamente. Ese simple fragmento de su vida lo había llevado a un lugar de vulnerabilidad que era doloroso. Javier sintió que una parte de él se quebraba al escuchar el sufrimiento de su hijo. En su mente, emergían recuerdos de su propia adolescencia, de las noches en que también se sintió perdido. Recibiendo esas palabras como un acto de valentía, Javier comprendió que este era un punto de inflexión. Ahora no solo lo necesitaba su hijo, él también necesitaba a su hijo. Lo que importa es que tú estés bien, que te sientas auténtico. Tenemos que encontrar la manera de pasar por esto juntos, dijo Javier, su corazón latiendo con la urgencia de la conexión familiar que estaba a punto de restablecer. La necesidad de aportar un espacio seguro para su hijo había hecho brotar en él un nuevo sentido de propósito que hasta ahora había estado latente. Al final de la conversación, mientras ambos se miraban con un entendimiento renovado, Javier sintió que la verdad era una brújula para los dos. Las revelaciones de la noche no solo prometían un nuevo rumbo en la vida de su hijo, sino que también le ofrecían una oportunidad a él mismo de revaluar su papel como padre, de lidiar con sus propios miedos y de confrontar lo que su familia realmente necesitaba para sanar. La percepción de su realidad estaba cambiando, transformándose en preguntas más amplias como ¿qué significa ser un buen padre en esta nueva era? Pero en el fondo, otra inquietud comenzó a formarse, ¿cómo encajaría Laura en todo esto? ¿Estaría ella dispuesta a aceptar y comprender la nueva realidad familiar que se estaba forjando, o sus propias inseguridades dificultarían el camino hacia adelante? Esa duda quedó sembrada en el aire, y Javier, consciente de que la próxima conversación sería crucial, se sintió poderoso y frágil al mismo tiempo. Una tormenta se avecinaba, y él estaría allí para enfrentarlo. Algo había despertado en él, un deseo de seguir revolucionando su vida familiar y, quizás, solo quizás, por primera vez, lo haría sin máscaras.
La búsqueda por una verdad más profunda apenas comenzaba. Javier se encontraba en un punto de inflexión, donde el peso de las revelaciones se mezclaba con la claridad que había ido alcanzando. La conversación con Martín había sido un catalizador, desatando un deseo de no solo comprender su propia narrativa, sino también de construir espacios seguros para su hijo. Había aprendido que la vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino el camino a la fortaleza. Era curioso cómo el desenlace que había temido tanto comenzaba a tomar forma como una oportunidad de crecimiento para toda la familia. Al llegar a casa, Javier se encontró con Laura, su expresión era mezcla de ansiedad y determinación. Sabía que la conversación que seguía era crítica, el secreto del que Martín había hablado necesitaba ser discutido. Laura, tenemos que hablar, dijo, sintiendo que cada palabra pesaba como plomo. Pero en su interior sentía una chispa de esperanza, la misma que había experimentado al descubrir el arte como una forma de comunicación con su hijo. Laura lo miró directamente a los ojos, había una conexión que parecía palpable. Lo sé, Javier. Martín me ha contado lo que sientes y lo que él siente. Es hora de que también yo comparta mis verdades, comenzó, y Javier sintió que cada palabra de Laura abría nuevas capas en la complejidad de su vida familiar. Mientras Laura hablaba sobre sus propias luchas, sus temores y cómo su vida dentro de la familia había sido marcada por sacrificios silenciosos, Javier prestaba atención. Se dio cuenta de que también había estado cargando una serie de malentendidos, diferencias que no habían sido verbalizadas. Las revelaciones de Martín habían actuado como un rayo que iluminó la oscuridad en la que ambos se habían sumido. Me he sentido sola en esto, continuó Laura. He querido apoyarte, pero a veces tengo miedo de que mi voz no cuente, de que nuestras luchas sean demasiado diferentes. Nunca quise que nuestra familia se sintiera incompleta. Sus palabras fueron como un eco de aquellos momentos en los que Javier había estado tan inmerso en su trabajo que había descuidado lo que era importante, el vínculo emocional que unía a su familia. El entendimiento mutuo comenzó a mostrarse en sus miradas, y Javier sintió que aquellos miedos compartidos dibujaban puentes en lugar de muros. Con cada confesión, cada historia de sacrificio y alegría, el amor y la conexión entre ellos se reafirmaban. Estamos en esto juntos, Laura, le dijo. No solo como marido y esposa, sino como padres que están aprendiendo a navegar esta transformación. Hay una nueva historia que debemos escribir, una que no se base en secretos ni en silencios. La conversación se tornó en un diálogo enriquecedor donde ambos pudieron expresar lo que habían callado por tanto tiempo. La aceptación de sus vulnerabilidades se convirtió en ese lienzo en blanco que habían dejado atrás. Javier comprendió que el crecimiento personal no solo implicaba abrir su propia historia, sino también dar espacio para que los demás también lo hicieran. Mientras la noche avanzaba, Javier sintió como ese intercambio de verdades lo llenaba de calma. Quedaron acordes en que debían trabajar juntos no solo por el bien de su familia, sino, especialmente, por su hijo, quien había sido el catalizador de este cambio. La comprensión entre ellos había florecido de maneras que ni se habían imaginado. El día siguiente trajo consigo un nuevo amanecer, diferente y lleno de posibilidades. Javier despertó decidido a crear una nueva rutina familiar. Se propuso organizar actividades que no solo mantuvieran ocupada a su familia, sino que también fomentaran el diálogo. La pintura había sido un gran primer paso, pero ahora quería incluir todos los colores y matices que representaran a cada uno de ellos, sus diferentes pasiones y luchas. Se sentaron juntos, Laura y Martín, para planear un nuevo proyecto, una colaboración de arte donde cada uno podía expresar su propia visión. Javier, empoderado y decidido, formuló un espacio donde podrían explorar juntos sus identidades, sus propios estilos y cómo encajarían unos con otros dentro del hermoso lienzo que era su familia. Conforme las semanas avanzaron, la atmósfera de la casa se transformó. La risa reemplazó el silencio, los diálogos fluyeron, y Javier sintió que finalmente podía ser el hombre que había querido ser, un esposo presente, un padre comprensivo y un médico equilibrado que sabía cómo sanar no solo cuerpos, sino corazones. La desconexión había sido un viento gélido, su transformación se asemejaba a la llegada de la primavera. Al poco tiempo, el primer gran proyecto de exhibición familiar tomó forma.
Organizaron un evento comunitario donde invitarían a otros a compartir sus propias historias a través del arte. Javier se sintió orgulloso de lo lejos que habían llegado como familia. Cuando observó a Laura presentar su obra, sonriendo mientras describía cómo habían superado sus luchas, un torrente de satisfacción lo invadió. Era el logro no solo de su camino personal, sino la culminación del esfuerzo colectivo por sanar y crecer. En ese espacio estaban presentes las luces y sombras de sus vidas, pero ahora eran un elemento esencial para la creación de un nuevo futuro. Mientras la exhibición avanzaba, cada uno de ellos compartía no solo su arte, sino también su historia, y eso resonaba profundamente en quienes los escuchaban. Finalmente, entender que las historias no son un destino, sino un viaje, le otorgó a Javier la libertad que tanto había anhelar. La conexión con su familia había superado los límites del sufrimiento y el silencio para dar paso a un entorno donde cada uno podía florecer. Sentía una confianza sólida en su vida, una satisfacción profunda que había llegado a través de su dedicación a su crecimiento personal y profesional. Javier pudo mirar en el espejo y reconocer al hombre que había tenido miedo de ser, no solo un médico, sino un ser humano en evolución. En aquel momento de reflexión, entendió que su historia no solo era un relato aislado, sino una sinfonía compartida en la que cada nota tenía valor. A medida que el evento concluía y observaba a su familia unida, Javier sintió que había alcanzado algo grande. Su papel como padre y esposo había sido restaurado. Había demostrado que cambiar es posible, que se pueden enfrentar los miedos y traducir las vulnerabilidades en fuerza. La satisfacción de ver a su familia florecer y crecer a su lado se volvía el mayor logro de su vida. Hoy, su historia contada a través de colores, risas y conexiones se convirtió en una obra viva, donde cada parte de él, cada parte de ellos, sigue dejando huellas en el lienzo de la vida. Y mientras se secaba una lágrima de felicidad y orgullo, Javier recordó lo más importante: nunca es tarde para descubrir la luz que se esconde en lo profundo, y esa luz siempre brilla más fuerte cuando se comparte con quienes amamos. No esperen ni un segundo más para sumergirse en estas historias de superación personal, suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse lo que viene. Este es el momento de mostrar su apoyo, dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre cómo enfrentan sus propios desafíos y, por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Únanse a nosotros en esta travesía de transformación y sanación.